Amados hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición poder estar de nuevo acá con ustedes, trayéndoles una palabra desde el corazón de Dios. Creo que estamos terminando una semana más y considero que mientras el tiempo pase, los días pasen, creo que nos van a permitir volver a nuestras actividades en la iglesia. Dios es maravillosamente bueno y Él sabe por qué permite todas las cosas, por qué pasan todas las cosas. Nosotros debemos de descansar en Dios y creerle que todas las cosas obran para bien para aquellos a quienes Dios ama o aquellos que amamos a Dios. Hoy termina una semana más. Ha sido muy especial ver la mano de Dios en todas nuestras empresas, en todos nuestros proyectos. Creo que Dios ha cuidado de nosotros todo este tiempo y va a seguir cuidando. Esta noche quiero que aprendamos algo. Dios puso algo en mi corazón. Repito, hay muchas cosas que compartir. Y es sumamente importante que nosotros tengamos una concepción clara de lo que representa o de lo que la Escritura nos enseña. Para ello es importante que Dios nos enseñe a todos. Hace algún tiempo yo consideré un poquitito cuál era el concepto claro de lo que nosotros llamamos avivamiento. He estado, hermano, viendo algunas posts que salen ahí en la red, y incluso vi a alguien que profetizaba que venía un gran avivamiento para la iglesia de Cristo después de que pase todo esto del coronavirus. Y yo creo, hermano, que Dios ha estado tocando corazones, ha estado cambiando mentalidades, ha estado trabajando. Jesús dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Y entonces yo creo con toda mi alma que sí, Dios ha estado trabajando en nuestra vida, nos ha estado ampliando un poco más su propósito, nos ha estado enseñando cuál es su voluntad, que de hecho creo que hay algunos que venimos de años en el Evangelio y hemos entendido un poco más al Señor. Pero yo quiero titularle a esta enseñanza: ¿a qué llamamos avivamiento? ¿Qué es en realidad, desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva divina, avivamiento? Para que nosotros tengamos una concepción clara, en realidad, si estamos o entramos a un avivamiento. Quiero que nosotros comprendamos que avivamiento desde la perspectiva divina no es un cierto tiempo. Usted sabe que muchas veces dicen: no, es que aquella iglesia está en avivamiento, ¿verdad? Que se escucha mucha alabanza, muchos cánticos, mucha danza, etc. Pero el avivamiento, hermano, no tiene una fecha de caducidad. El avivamiento tiene que ser desde que nosotros nos convertimos a Cristo hasta que partimos de esta tierra. Yo voy a explicar eso. Porque muchas veces se piensa avivamiento por ciertas cosas que están pasando en cierta iglesia, en cierta denominación, o muchas veces por ciertas cosas que mal entendemos. Para poder comenzar con esto, yo quiero que nosotros vayamos al libro de los Hechos y podamos ver cómo comenzó la iglesia de Cristo, que se supone debió de mantenerse así a través de todas las épocas y todas las generaciones. Lamentablemente no fue así. Hubo
la desconexión de algunos hombres de Dios, aunque creo que Dios ha trabajado siempre con un remanente y que para que nosotros podamos entender esto. La primera pregunta, repito, que yo me hice es cómo comenzó el avivamiento en el libro de los Hechos. Bueno, vino una visitación. Sí, pero esa visitación no era con la intención de que eso durara solamente un tiempo, sino que durara toda la vida de cada cristiano individualmente durante toda su estadía en esta tierra. Eso es como decir, bueno, cuando nos visitó el Espíritu Santo, se supone que desde nuestra conversión, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Luego viene el bautismo con Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Pero desde que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, hubo esa visitación. Se supone que de ahí debió de haber comenzado en nuestra vida lo que nosotros llamamos avivamiento, o mejor dicho, lo que la Escritura llama avivamiento. Porque debo decir, hermano, que hay muchos conceptos de avivamiento. Y entre esos muchos conceptos de avivamiento hay interpretaciones o algunas ideas de lo que eso representa. Por ejemplo, algunos creen que avivamiento es que en una iglesia haya mucha danza. Para otros, por ejemplo, en la iglesia del libro de los Hechos, comenzó un avivamiento. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene, hermano, y se abre aquella brecha tan especial. Insisto, el avivamiento de nuestra vida debió comenzar desde que el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida. Se supone que eso no debió de haber terminado. Algunos creen que avivamiento es la mucha danza en una iglesia. No vemos a los apóstoles danzar y había avivamiento. Otros han pensado que el avivamiento es la nueva música o los nuevos cantos, o los nuevos ritmos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos no vemos grandes conciertos de alabanza, ni cultos que duraban 3-4 horas de danza y todo eso. Yo creo que había sus tiempos de alabanza, de adoración y de danza, pero no los vemos que la Escritura los dejó ahí como un modelo a seguir. Hermano, era una visitación gloriosa, había un avivamiento precioso. Otros piensan que el avivamiento es el resurgimiento de ministerios apostólicos. Pero nosotros no podemos decir que haya un resurgimiento de ministerios apostólicos y que empezaron a llamarse apóstoles de un tiempo para acá. Porque Dios ha tenido apóstoles a través de todas las épocas, años, generaciones, solamente que no les llamaban apóstoles. Yo incluso llego a creer que hay apóstoles que están haciendo una función apostólica y que nunca han tenido el título de apóstoles en este tiempo presente. Creo incluso que hay algunos que se llaman apóstoles, pero que no saben ni lo que están haciendo y que en realidad nunca Dios los llamó para ser apóstoles. Incluso si repetimos que en el tiempo del libro de los Hechos muchos pensaban que es la música o piensan en ese tiempo que es la música o los nuevos cantos. Yo quiero decirte que aún anteriormente con el himnario de gloria, caían unas glorias, valga la redundancia de palabra, preciosas en las congregaciones a través de todos los tiempos. Y si dijéramos que la música, los cantos que ahora cantamos, eso es la restauración del tabernáculo de David, no es cierto. Porque la restauración del tabernáculo de David no es la danza y la música. La restauración del tabernáculo de David es la vida en el creyente. Y restauraré el tabernáculo de David caído para que los demás hombres
busquen al Señor. Entonces la restauración del tabernáculo de David no implica solamente la música y la danza, sino implica primeramente nuestra vida. Pero no vemos, hermano, grandes conciertos de alabanza en el libro de los Hechos, y sin embargo había un avivamiento. Repito, muchos han de pensar que avivamiento es porque resurgió el ministerio apostólico, pero el ministerio apostólico no resurgió, sino al contrario, siempre han habido, no más que algunos no se llamaban así. Pero claro, vino una revelación y se empezó a abrir la brecha para ver que habían ministerios apostólicos. Otros piensan, hermano, que avivamiento es la revelación de la palabra. Claro, en el libro de los Hechos ellos gozaban de la revelación de la palabra, era un borbotear, y gozaban de experiencias nuevas todos los días. Si nosotros dijéramos que eso es es avivamiento, entonces diríamos que hay lugares donde carecen de avivamiento porque no hay nada de revelación de la palabra. Son cultos aprendidos de memoria, incluso celebración de ritos y ceremonias humanas, mundanas y hasta paganas. Algunos piensan o quizá tienen la idea de que avivamiento es cuánto Dios los está usando, como decir, oh, cuánto Dios está usando al hermano, está avivada su vida. Pero en realidad no es eso, no, avivamiento no es cuánto Dios nos use, porque Mateo 21 dice que muchos le dirán, Señor, Señor, dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Dios les va a decir, yo nunca os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces tenemos nosotros que entender que todo esto que he mencionado sí es parte de un avivamiento, pero no es la esencia de un avivamiento. Nada de lo mencionado es la esencia de avivamiento. Debo de decirle que el avivamiento no comienza por lo exterior. El avivamiento comienza en el ser interior del cristiano y cada uno individualmente. Avivamiento, la esencia de avivamiento no es a nivel de masas, sino es a nivel personal. Y todo lo que he mencionado es parte, pero no es la esencia, no es lo primordial. El avivamiento tiene sus experiencias y podría decir que tiene sus facetas, aunque creo que experiencias es lo más correcto. El avivamiento tiene sus experiencias. Ahora, yo quiero recordarle que estamos en los últimos tiempos y quiero decirle también que en los días de Noé había un avivamiento. No a la manera del libro de los Hechos, pero sí a la manera de Dios directamente con la vida de Noé. Quiero recordarle que, por ejemplo, en los tiempos de Noé, a Noé le fue revelado acerca del propósito divino y del diluvio que venía. Eso lo llevó a un acercamiento a Dios. Avivamiento comienza cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando digo propósito de Dios, no estoy hablando de todo aquello que Dios nos puede dar, sino estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros salimos del reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz y ahora nos cambiaron de vida. Nos cambiaron de leyes, nos cambiaron de costumbres. Ahora, en los días de Noé él recibió la revelación del propósito de Dios para ese tiempo y cómo él tenía que vivir en ese tiempo, aparte de pregonar la palabra. Noé también entendió el tiempo. Nosotros tenemos que conocer los tiempos. Y no solamente para nosotros en este tiempo, sino todos, a través de todas las épocas y generaciones, conocieron los tiempos. Dios nunca les escondió nada a nadie. Siempre Dios está dispuesto a revelarle a todos
sus remanentes, los porqués de las cosas y el tiempo que se está viviendo. Noé sabía que el diluvio vendría. Estuviera preparado él o no, el diluvio iba a venir. Hubiera arca o no, el diluvio iba a venir. Pero Dios le habló con tiempo, porque Dios le daría el tiempo de terminar el arca. Eso implica que el tiempo premiaba y que Noé tenía que preparar el arca, porque en cuanto Noé terminara la preparación del arca, el diluvio se iba a venir. Eso Dios se lo había dicho a Noé. Ahora, nosotros debemos de entender que si en realidad nuestra vida está en un avivamiento personal, debo insistir, el avivamiento es personal, nosotros tenemos que conocer qué tiempo estamos viviendo. Ahora, ese avivamiento no era solamente la revelación del propósito de Dios para con su vida, aunque tenía el propósito de lo que tenía que hacer para Dios. Pero el propósito de Dios directamente para la vida personal de Noé, le reveló también los tiempos. Era apremiante que Noé terminara el arca. Pero también en el avivamiento entraron los que estaban alrededor de Noé. En este caso tenía que cuidar su vida personal ante Dios y para con Dios. Ante Dios y para con Dios representa conducta y relación con Dios. Ante, conducta, para, relación con Dios. Pero esto incluyó también su familia. Noé preparó el arca para que se salvara él y su familia. No podemos nosotros decir que estamos en un avivamiento si no nos importan los nuestros. Eso nosotros tenemos que entender. Acuérdense que aún Abraham, antes de que cayeran los juicios en Sodoma, estaba clamando por Lot. Por Lot, él estaba clamando por los justos. Sabía que había un Lot ahí, su sobrino. El avivamiento, hermano, entendámoslo, no comienza con una visitación o por medio de recibir la solución a un problema. Digo esto porque algunos dicen, incluso hacen post, decía, de que viene un avivamiento como nunca después que pase el coronavirus. Y ya se imaginan que avivamiento es llegar a la iglesia y hacer unos cultos de danza interminables, hermano. Debo decirle que el avivamiento sí comienza con una visitación, pero esa visitación tiene un efecto primario y ahí es donde comienza, hermano, el avivamiento. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que después que vino el Espíritu Santo, hay algunas cosas que llevaron al pueblo a un avivamiento. Ahora, hay algunas señales, hay algunas experiencias que le dictan al hombre que entró en un avivamiento y que, repito, nada tiene que ver con grandes tiempos de danza o cantos nuevos o surgieron los apóstoles, estamos en avivamiento, o cuánta revelación de la palabra, repito, cuánto Dios los usa, etcétera. Todo eso es parte, pero no es la esencia del avivamiento. Por ejemplo, comencemos. El avivamiento no comienza con una visitación directamente o por medio de recibir la solución a un problema. El avivamiento comienza con el arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 2 y verso 2, después que cayó el Espíritu Santo, hermano, dice el verso 2 del Hechos 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. En el verso 14 de Hechos 2 dice, Pedro poniéndose en pie con los 11, después de que las multitudes dijeron, no, pues están borrachos, y porque oyeron el estruendo y oían a todos hablar en la lengua de su tierra natal. Pedro se puso, en pie con los 11 y alzó la voz Pedro. Y le dijo, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y empieza Pedro a predicarles desde el Viejo Testamento. Y en el verso 36
Viene, hermano, y como dicen algunos, le pone la cherry al pastel. Los define y les dice en el verso 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí después de que les predicó, les soltó, hermano, el porqué del sacrificio de Cristo. Dice el verso 37 que al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, yo no quiero entrar en detalles del nombre de Jesucristo porque unos dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús, otros que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiero entrar en detalles de eso, hermano, no es el tema. Pero de cualquier manera que lo hagan es lo mismo. Eso lo explicaremos en otra enseñanza. Pero les dice, arrepentíos. Fue lo primero que salió en el mensaje de Pedro. Hermano, para perdón de vuestros pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la primera señal que tiene el creyente de avivamiento es cuando hay un genuino arrepentimiento. Esa fue una de las cosas que nosotros experimentamos cuando venimos a Cristo. Se supone que de ahí debió de haber empezado el avivamiento en nuestra vida y que no debió de haber terminado hasta el día de hoy. Entonces, la primera señal de avivamiento principia por un genuino arrepentimiento. Sin esto, hermanos amados, nadie puede decir que entró a un avivamiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Por eso es que en nuestro caminar, después de que creímos en Cristo, si en realidad estamos viviendo en un avivamiento, cada vez que fallamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que metemos la pata, decía mi abuela, cada vez que pecamos, tenemos que venir al arrepentimiento. Ya no es el arrepentimiento del pecado original que nos alcanzó por culpa de Adán. Pero cuando nosotros venimos a nuestro primer arrepentimiento, esa clase de arrepentimiento nunca jamás la volvemos a experimentar, porque ese fue un arrepentimiento para conversión. Pero de ahí en adelante, ¿por qué? Porque involucra el pecado original y el perdón de todos nuestros pecados. Pero ya después, hermano, en nuestro caminar, mientras vamos aprendiendo y vamos creciendo, cometemos errores, fallamos, somos fríos, indiferentes al Señor, pecamos. Entonces tiene que haber un arrepentimiento y un pedir perdón, ya no por nuestro pecado original, ese ya nos fue perdonado, pero sí por el pecado que acabamos de cometer, por la frialdad, por de haber sido indiferentes, por habernos apartado, etc. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no podemos entrar a un avivamiento. Ahora, debo de decirle que ni la cantidad de gente en una congregación o los milagros que sucedan ahí implica que haya un avivamiento, ni mucho menos la abundancia material, toda la prosperidad material o riquezas que puedan existir. Dios, el Señor echa por tierra esos pensamientos. Por ejemplo, si hablamos de milagros, Mateo 11:21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. O sea que Corazín y Betsaida vieron un montón de milagros y no se arrepintieron. No había avivamiento. Por ejemplo, si hablamos de riquezas, a la iglesia de la Odisea, ella dice la iglesia, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces, en un lugar puede estar cayendo riqueza material, pero si en realidad no se dan cuenta que están desnudos, son pobres, miserables, ciegos, desnudos, hermano, por causa de la vida que llevan. Entonces las riquezas no evidencian un avivamiento. Aun cuando muchos ministerios prosperaron materialmente con esto del mensaje de la prosperidad. Los grandes cultos de alabanza tampoco evidencian, hermano, un avivamiento.
Porque el libro de Éxodo, capítulo 32 y verso 18, cuando Moisés baja del monte y viene con su ayudante Josué, dice, Moisés responde y le dice, no, no es ruido de grito de victoria, ni es ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. O sea, había un estruendo, hermano, de alabanzas y canto en el campamento, pero era culto al becerro. No por el hecho de que hubieran grandes cultos de alabanza y gritos, era culto al becerro. ¿Por qué? Porque estos tres ejemplos que le he dado no tiene que ver, hermano, con un avivamiento personal. Esto tiene que ver con avivamientos en multitudes. Pero, por eso le decía que el avivamiento es personal, porque es de adentro hacia afuera. De hecho, el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es de adentro hacia afuera. Primero, hermano, hace que nuestro espíritu nazca. Luego va trabajando nuestra alma. Si ustedes no sabían, el alma cuando venimos a Cristo es como una momia, está vieja totalmente. Y nuestro espíritu renace. Pero nuestra alma es viejísima. Entonces nuestro espíritu renace y dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, nuestro espíritu renace y va creciendo, pero nuestra alma está vieja y va rejuveneciendo. Entonces cuando se encuentran, entramos a la eterna juventud. Eso es un misterio, eso es maravilloso. El espíritu crece y el alma rejuvenece. Eso lo dice el Salmo 103, para que seas rejuvenecidos como el águila. Entonces, eso es precioso explicarlo. Otro día tocaremos ese asunto. Pero aquí habla, hermano, de milagros, habla de riqueza y habla de grandes cultos de alabanza. Pero no había un avivamiento, porque el avivamiento comienza con el arrepentimiento. Cae el Espíritu Santo. Todas aquellas gentes que se reunieron a ver aquel estruendo, hermano, y Pedro se para y dice, bueno, este es el mensaje, y les empieza a predicar, y al final le dice, ustedes crucificaron al dador de la vida. Entonces ellos compungidos de corazón, ¿qué haremos? Le dice, lo primerito es el arrepentimiento. Lo primero, de ahí se entra, hermano. El arrepentimiento abre la puerta a un avivamiento. Y no me refiero al arrepentimiento del pecado original y nuestros pecados cuando nos convertimos, sino cada vez que le fallamos al Señor. Porque si alguien dijera yo no tengo un pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Aquí no importa qué posición tengamos, hermano, no importa qué título tengamos, no importa qué tanto tiempo tengamos en el Evangelio, no importa qué tanto Dios nos use, hermano, para llegar al trono de Salomón habían 7 gradas, 6 más el trono 7, y a cada grada había un león. Aquí cada uno de nosotros está peleando con su león. Con algo está peleando, un área de su carne, no importa qué tan viejos seamos, estamos peleando con algo y hay que seguir peleando. Ahora, por ejemplo, si hablamos de las grandes revelaciones, segunda de Corintios 12:7, Pablo lo dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora, quise mencionarle este ejemplo. Pablo tenía experiencias. Pablo tenía revelación de la palabra, perito arquitecto de la iglesia. Pero yo veo, hermano, que había un trabajo que Dios estaba haciendo en su vida, pero había un avivamiento en Pablo. ¿Por qué? Porque se estaba dejando trabajar. Nadie que no se deje trabajar, hermano, puede decir que en realidad entró a un avivamiento. Estamos avivados, ¿por qué? Porque hay un montón de milagros, sí, pero no había arrepentimiento. Estamos avivados porque esos cultos de danza de 2-3 horas, sí había alabanza, pero era culto al becerro, hermano. No, pero es que hemos prosperado, sí, pero estaban ciegos, desnudos, miserables, no había un arrepentimiento. ¿Usted se recuerda cómo comenzó la reconstrucción espiritual en Nínive? ¿Cómo comenzó? Con un arrepentimiento. Jonás se levanta para predicar. Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Hermano, los habitantes de Nínive, hermano, cuando oyeron a Jonás,
que Nínive iba a ser arrasada, según la versión de las Américas, en Jonás capítulo 3:4. Dentro de 40 días Nínive será arrasada, o sea, no iba a quedar nada. Los habitantes creyeron en Dios por el mensaje de Jonás. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicios, es humillación, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vestirse de cilicio no es lo que algunos ahora practican, que se ponen un costal, hermano, y no. Vestirse de cilicio es humillarse delante de Dios. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, Jonás 3:6, se levantó de su trono, se despojó de su manto, de sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar un edicto y dijo, y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua alguna. Cúbranse de cilicio. ¿Qué estaba diciendo el rey? Nos vamos a humillar todos. Hombres y animales, clamen a Dios con fuerza. Clamen, supliquen. Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y Dios vio sus acciones, no oyó. Porque no crean que a Dios lo convencemos con palabras. Por eso dice, cuando ores a Dios, entra en tu aposento, cierra la puerta y Dios que ve en lo secreto. ¿Que ve qué? El corazón. No creas que Dios oye las palabras solamente. Él ve el corazón a ver si las palabras que están saliendo son sinceras. Ahora, vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí empezó una reconstrucción, un avivamiento espiritual en la ciudad de Nínive. ¿Cómo comenzó? Un arrepentimiento. El arrepentimiento los hizo humillarse. La humillación, hermano, y la proclamación de ayuno y todo eso los hizo volverse de su mal camino. De nada sirve un lugar donde hay muchos milagros, la gente esté prosperando materialmente y haya unos grandes cultos de danza si no hay arrepentimiento, si el pueblo peca y no se arrepiente. Entonces, avivamiento comienza con un arrepentimiento que se supone debió de comenzar desde que nos convertimos hasta el día de hoy. Pero como fallamos, si nos arrepentimos, nos mantenemos dentro de ese avivamiento y si no, nos salimos. Nadie puede entrar a la puerta de un avivamiento a menos que se arrepienta cuando falla. La segunda señal de avivamiento que yo veo en el libro de los Hechos está en el verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La segunda señal de avivamiento es, se dedicaban continuamente a las enseñanzas. Habían culto todos los días ahí, hermano. También tenían compromisos, también tenían familia que alimentar, también tenían trabajo que atender. Pero cuando dice se dedicaban continuamente es que todos procuraban estar en las enseñanzas. La segunda señal de avivamiento es amor a la palabra. Porque ahora hay gente, hermano, que llega a los cultos, echa una gran danzada e incluso recibe un milagro. Porque Dios, a ver si por el milagro te vuelves a mí. Hermano, no creen a los milagros, creerán a la palabra, pero en vez de ni la palabra ni los milagros. Hay cuánta gente menosprecia la palabra. Cuánta gente le ha perdido el amor a la palabra. Cuánta gente antes se congregaba regularmente cada culto. Hermano, yo tuve en la primera iglesia que pastoreé gente que me faltó 1 o 2 cultos en 18 años. 1 o 2 cultos en 18 años, hermano. Ahora hay gente que va 1 o 2 cultos en 18 años. Y hay gente que se jacta y dice, no, yo tengo convertido 25 años, pero se la han pasado fuera 23. 1 semana adentro, 3 afuera, 2 meses adentro, 1 año afuera, 1 año adentro, 3 afuera. Se convirtieron hace 25 años, pero
Pero hermano, cuánto en realidad se ha mantenido adentro? La segunda señal de avivamiento es el amor a la palabra. Y no solamente cuando vas a los cultos, sino cuando tú en tu casa tienes tu tiempecito, 10, 15 minutos por causa de todos los quehaceres que tenemos. 10, 15 minutos, leer un poquito y que te quede una palabra en el corazón. Hay gente, hermano, que se va a los cultos y es tan asombroso. Ahora con la tecnología y la ciencia, hermano, que ha avanzado, hermano, muchos ya no llevan Biblia, ya no hacen sus apuntes como antes. Ahora están supuestamente escuchando el mensaje y tienen la Biblia en el teléfono. Pero buena parte de ellos están chateando. Están mandándose textos. Y claro, el pastor no lo ve. Los sugieres no lo ven. Pero cuánta gente le ha perdido el amor a la palabra. Y sin embargo se acaba de echar una gran danzada de 2 horas y dice, estamos en avivamiento. Pero ni se arrepiente cuando falla y le ha perdido sabor a la palabra. No reniegan porque se van a comprar un iPhone de más de $1,000, pero reclaman que porque la Biblia está muy cara. ¿Hasta dónde ha caído en veces el pueblo de Dios? No puede haber avivamiento si no hay amor a la palabra. En el tiempo del libro de los Hechos, se dedicaban continuamente a las enseñanzas. El amor a la palabra, no solamente predicada, sino la palabra leída. La tercera señal de avivamiento dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. La comunión es la relación entre hermanos, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es a Dios que habiten sus hijos, que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Cuánta gente peleonera hay en las iglesias? Y se acaban de echar una gran danzada. Y saben Biblia como no tiene idea. Hermano, yo pastoreé la primera iglesia más de 20 años. Con esta ya llevo 8 años. Y en las 2 he tenido gente que tiene un conocimiento de la Biblia. Pero hermanos, son tan peleoneros. Peleoneros, envidiosos, contenciosos, orgullosos, pagados de sí mismos. Y la Escritura dice, la tercera señal de avivamiento, según el libro de los Hechos, es la armonía entre los hermanos. Se dedicaban a la comunión entre ellos. Se dedicaban a la comunión entre ellos. Había una bonita relación, hermano. ¿Por qué? Porque había una visitación del Espíritu, había un arrepentimiento en todos, estaban agradecidos. La palabra, hermanos, se quedaban hasta medianoche escuchando la palabra. Aunque habían euticos en la ventana. ¿Qué tenía que estar haciendo Eutico en la ventana? Amén, Pablo. Y volteaba a ver para afuera porque le gustaba el mundo. Hay quienes están con un pie adentro y un pie afuera. Les gusta danzar, pero les gusta bailar en el mundo. Les gusta el vino de la Santa Cena, pero les gusta también las chelas afuera. Hablan cosas santas con la boca, pero también con la boca maldicen y dicen unas porquerías. Hermano, avivamiento. La tercera señal de avivamiento es la bonita relación entre hermanos. ¿Por qué hay mucho pleito? En veces porque hay mucho niño, pero también porque hay algunos que se están quedando enanos, hermano. Ya tienen 10, 15 años y todavía son los mismos peleoneros de siempre. Hermano, es tan asombroso ver que incluso hay ministros niños peleoneros, envidiosos, contenciosos, hermano. Imagínense. La tercera señal de avivamiento es una buena relación entre hermanos.
sin ponernos a pensar si pertenece al ministerio fulano, al ministerio mengano, al ministerio perencejo. Mientras tenga a Jesucristo como fundamento, es nuestro hermano. Pero en veces hay muchos pleitos en las iglesias. ¿Por qué? Estamos en avivamiento. ¿Por qué? Porque sí, un montón de Biblia. No, tranquilo. El diablo sabe Biblia. Estamos en avivamiento porque me eché una gran danzada. No. En tiempos de Moisés, bajaba Moisés del monte, les exponía la palabra, grandes revelaciones, pan fresquecito, hermano. Y se los encontraba dándole culto y danzas y cantos al becerro. Entonces el avivamiento no es danza. Es parte, pero no es la esencia del avivamiento. Avivamiento no es saber mucha Biblia, es parte, pero pues, la palabra de Dios habita en abundancia en vosotros, pero no para saberla, sino para vivirla. Avivamiento comienza con un arrepentimiento genuino. La cuarta señal de avivamiento dice que se dedicaban a la comunión y al partimiento del pan. Y eso es aplicado a la Santa Cena. Usted sabe que la Santa Cena es la celebración más gloriosa, solemne y reverente que nosotros debemos de tener. Porque nos recuerda su sacrificio, su muerte por nosotros y su resurrección por nosotros. Hacemos un recordatorio de su muerte y proclamamos su glorioso regreso. A mí me toca celebrar la Santa Cena, hermano. Agarro el micrófono y vamos a celebrar Santa Cena. Nadie entra, la puerta se cierra. El que llegó a tiempo, el que no se quedó afuera. Nadie entra, nadie sale, nadie habla, nadie se mueve. Solamente los hermanos que están repartiendo el pan y el vino. Porque es la celebración más gloriosa, solemne y reverente que nosotros tenemos que celebrar. No, hermano. A quienes no le ponen atención a la cuarta señal de avivamiento, el recordatorio de su muerte y saber que la Santa Cena nos recuerda todo lo que el bendito Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Nos hace recordar de dónde nos sacó, de dónde salimos. Nos hace ver que en realidad dio su vida por nosotros. Hay quienes participan de la cena como estarse comiendo una torta ahogada de Guadalajara. No, hermano. Ni siquiera tienen el tiempo de escudriñarse, ser sus propios jueces y decir, Señor, mira, perdóname, pequé, Padre bueno. Y por eso es que hay debilidad, enfermedad y en veces hasta muerte física o espiritual en el pueblo, porque llegan y agarran el pan como si fuera nada, ni siquiera se escudriñan, ni siquiera, Espíritu Santo, tráeme recuérdame, te fallé, y si no me acuerdo, sé que te fallé, Señor, perdóname, y me declaro culpable, soy digno de corrección, de juicio, pero mi abogado Jesucristo pagó por mí, y entonces, hermano, de esa manera ya puedes participar tranquilamente. Pero hay quienes no, es más, a quienes ni les interesa participar de la cena. Hay Santa Cena, hermanos, llegue temprano, ni llegan al culto. Pero eso sí, hermano, ahora escuchan apóstoles, profetas, todos los que quieran en las redes, pero tienen en poco su salvación. No se dan cuenta que en realidad el precio que se pagó fue muy grande, hermano. Y que la Santa Cena nos recuerda su muerte y su resurrección por nosotros y su glorioso regreso. Pero eso no debe de ser solamente el día de la Santa Cena. Debe de ser todos los días, Señor. Pagaste por mí, moriste por mí. ¿Cómo pues me voy a ir a pecar si pagaste por mí? Ahora nadie está exento de pecar si se descuida, pero no mantenerse en el pecado, sino correr al arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname. Te fallé, Señor, perdóname, Padre. Tu sacrificio no fue en vano. Tú, Señor, perdóname.
Y hermano, eso es avivamiento. Pero hay quienes pecan y ni siquiera se arrepienten. Y en la Santa Cena participan de la Santa Cena en pecado, ni siquiera se ponen a cuentas. Hermano, ese no es avivamiento. La cuarta señal de avivamiento es el recordatorio diario de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y que el Señor nos lo recuerda cada mes. Hacemos un recordatorio de su muerte. Y dice, sí, Señor, pagaste la verdad algo muy grande por mí. Me cuidaré todo este mes, porque lo celebramos, al menos Ministerios Gracia, Misericordia y Paz lo hace cada mes. Yo creo que la gran mayoría de ministerios lo hacen así. Pero recordar todos los días, no solamente el día de la Santa Cena. Cuarta señal de avivamiento es, Señor, tu salvación no fue en vano. Hay pueblo en toda la tierra que está agradecido. La quinta señal de avivamiento, hermano, que yo veo es, dice que se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El avivamiento personal de la intimidad con Dios Espíritu Santo. Profundizar en Dios, conocerlo, conocer su voz. La oración nos mete a otras dimensiones, como en el monte de la transfiguración estaba orando el Señor, aunque los discípulos estaban durmiendo, pero de todas maneras tuvieron la intención de orar, porque Dios pesa las intenciones del corazón. Se durmieron, pero experimentaron algo bonito. El cielo se abrió, la nube los cubrió, la voz salió, vino Elías, vino Moisés, los visitaron, hermano. Las ropas de Jesús se hicieron blancas, resplandeció su rostro, etcétera, porque la oración te lleva a otras dimensiones. Hay gente que no le interesan otras experiencias, no le interesan otras dimensiones. No conoce la voz de Dios. La oración te permite profundizar en Dios, conocerle en otras dimensiones. Es maravilloso, hermano, la experiencia de disfrutar la intimidad con el Espíritu Santo, disfrutar la compañía de su presencia a solas, a solas. Eso mantendrá la llama ardiendo del altar en nuestro corazón. Nuestro vaso se llenará del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, lea usted el libro de los Hechos, a dar cuenta, y fueron a la oración y fueron llenos del Espíritu Santo, que no habían sido llenos cuando el Espíritu Santo vino, pero el vaso se vacía. ¿En dónde se llena? En la oración. La mujer de Cantares, hermano, nos deja algo bien especial. La mujer de Cantares dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El vino representa todas esas grandes danzas y todo eso. Y es bonito, hermano. Pero, ¿qué dice la mujer? Mejores son tus amores a solas. A solas con Él. Hay momentos que, dice aquel canto, no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser una eternidad. Cuando mi espíritu, Señor, se toca con el tuyo. Y mi corazón se abre en adoración. Hermano, que me bese con los besos de su boca. ¿Sabe cuáles son los besos de su boca? Lo que Él habla contigo son palabras. No son besos, hermano, como el beso santo que muchos dicen, el beso santo, ¿verdad? Es salud, ósculo santo, y se dan, y en veces ni se besan, hermano, nomás al aire. Así me tocó a mí una experiencia en El Paso, Texas. Llegó un hermano y se besó con el pastor en la boca. Le digo, ¿y ustedes qué onda? Les digo, es que es el ósculo santo. Es que en la iglesia de donde él viene, pues la oveja no se congregaba con el pastor. De donde él viene se besan con beso santo. Le dije, oh, está raro eso. Está raro, es hombre con hombre. Sí, dice. Ahí se besan de boca todos. Le dije, oh, interesante. Entonces dije, déjame esta noche escudriñar un poco acerca del ósculo santo. El beso santo. Y empecé a entender, hermano, que era beso santo, son las palabras, lo que Él habla, nuestra vida. Ese es el beso santo, que me bese con los besos de su boca. Que era lo que le gustaba a la mujer de Cantares, Cantares 1:2. Era platicar con Él, porque cada vez que Él le hablaba era como que la estuviera besando.
Así es el Espíritu Santo, el Señor con la iglesia, hermano. Siguiente día llega el hermano y le digo, oye, una pregunta, ¿ese beso se lo dan entre todos? No, dice, es hombre con hombre y mujer con mujer. Le digo, interesante. Se les coló un espíritu de homosexualismo y lesbianismo y no se ha dado cuenta el pastor. Si es santo, ¿por qué no entre todos? No, dice, ¿cómo pues? Imagínense un hombre besando a la esposa de otro y la esposa besando al esposo a la esposa de otro, o un hombre besando a la esposa de otro. Le digo, no. El diablo es bien astuto. Se les coló un espíritu de homosexualismo y lesbianismo. ¿Por qué mujer entre mujer y hombre con hombre? Si es santo, ¿por qué no entre todos? Entonces le empecé a explicar. El beso santo, el ósculo santo que habla la Biblia, es las palabras que Dios habla a tu vida. Eso era lo que le gustaba a la mujer, orar, porque quería oír la voz del amado, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Hay quienes les gusta echarse danzada de 3-4 horas, pero no les gusta platicar con Dios Espíritu Santo. No conocen su voz. Por eso es que los engañan fácil. No conocen la voz del Espíritu Santo. La quinta señal de avivamiento es oración. Una vida personal de intimidad con el Espíritu Santo. No es solamente cuando vas a la oración a la iglesia, sino cuando tú tienes tu altar de oración en tu casa. Sexta señal de avivamiento. Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Temor reverente hacia Dios. Esa señal fue la que experimentó Noé en su vida cuando el Señor le hizo saber que vendría un diluvio. La Escritura dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Dice, y de él. Entonces, el temor, hermano, no es una señal visible. El temor es una señal interna. En este tiempo final hay señales visibles y señales no visibles. Las visibles son todo lo que vemos que está sucediendo a nivel mundial, pero la señal invisible, que nadie la puede ver, solamente Dios, es tu temor reverente hacia Dios. El creyente que teme a Dios, ese temor, hermano, lo tiene que tener cada creyente si dice estar en avivamiento. Es responsable de experimentarlo o no, sentirlo o no. El temor tiene su fuente cuando Dios habla al creyente. Y este teme ante la palabra de Dios como lo revela Deuteronomio 31:12. ¿Por qué crees que la mujer decía que me bese con los dedos de su boca? Porque el escuchar su voz escuchar su palabra le provocaba temor. Y no solamente la oración, sino la palabra predicada. Deuteronomio 31:12 dice, congrega al pueblo, hombres y mujeres, dice, y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. El temor es algo que se aprende, después enseñaremos eso. Y así todas esas cosas llegaron a ser. El verso dice, Deuteronomio 31:12, lo voy a repetir, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar las palabras de esta ley. Isaías 66:2 dice, y todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermano, nosotros debemos de entender que nuestra vida debe girar en cuanto al temor. Sin esa experiencia es imposible, hermano, un acercamiento a Dios. Es imposible. Especialmente en este tiempo, más cuando la venida del Señor se acerca, hay frialdad, hay indiferencia, hay ignorar a Dios. Eso es una ola que azotó la iglesia antes del coronavirus. Pero, ¿y ahora? Vamos a regresar con el temor reverente de sentarnos a escuchar su palabra, de
arrodillarnos a escucharlo hablar a nuestro corazón, de que cada vez que el pastor predique, diga, no, sí Señor, amén, así es, tú tienes razón. Mucha gente refutaba la palabra. Mucha gente contradecía la palabra. Se puede contradecir cuando la doctrina no es buena, es falsa. Pues si la doctrina es buena. ¿Cuánto niño, hermano, con conocimiento? Oh, yo estoy en un gran avivamiento porque sé esto, sé de lo otro, sé los sellos, sé las trompetas, sé los ayes, sé... No, avivamiento, ya te dije cuáles son las señales de avivamiento. Ahora, la falta de temor, escucha esto, hizo que la generación de Noé se olvidara de Dios, no le creyera a Dios, aun cuando Noé anunció que venía un diluvio. La frialdad era tan fuerte como lo va a ser en el tiempo final. No escucharon a Dios por medio de Noé. Hay gente que no escucha a los predicadores. Lo miraban anunciando y preparando el arca y no creyeron al mensaje de Noé. Hay mucha gente que ahora habla de santidad y lo critican. Habla de consagración y lo critican. Habla, hermano, de darse a Dios y lo critican. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, está fría. El Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nadie puede llegar a ser sabio a menos que tema a Dios. Su alabanza permanece para siempre. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es una forma de vida. Por eso dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Vamos terminando con esto. La séptima señal de avivamiento. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, dice, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Cuando hay avivamiento en tu vida, cuando tú temes a Dios, cuando estás lleno del Espíritu, cuando tú entiendes la palabra porque amas su palabra, cuando tú tienes una vida de oración, todo lo demás pierde valor. Todo lo demás pierde valor. Cuando tú te has arrepentido y has entendido en realidad lo que el Señor te ha perdonado, cuando tú caminas en el temor de Dios, amas la palabra, amas hacer la palabra y has entendido que es mejor dar que recibir, cuando tú en realidad tienes altar con Dios en la oración, hermano, lo demás pierde valor. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo que vendían. La ayuda mutua, la hospitalidad. Hebreos 13:16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No dice que se pasaban danzando 2-3 horas. No dice que tenían un gran conocimiento, lo tenían, pero no se olvidaban de la ayuda mutua. Avivamiento no es danza ni multitudes. Avivamiento no es milagros ni conocimiento. Avivamiento es una vida de consagración y obediencia a Dios, Espíritu Santo y a su palabra, dándole lo mejor de nosotros. Y esto es personal. Todo eso se perdió, hermano. Todo lo anterior se perdió, no por culpa del pueblo, en parte, sino por culpa del liderazgo que descuidó y bajó la guardia. Aunque Dios siempre ha tenido un remanente fiel a través de todas las épocas y generaciones, hoy también hay un remanente que ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Entonces, resumamos, ¿qué es avivamiento? ¿A qué llamamos avivamiento? Así se va a llamar el tema de hoy. Cuando hay un genuino arrepentimiento que te lleva a que cada vez que fallas o pecas, o pecamos o fallamos, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios.
Avivamiento es, hermano, cuando hay un amor profundo por la palabra. Es cuando amas la palabra, no solamente oírla, sino hacerla. Avivamiento es cuando hay una buena relación entre hermanos. Sabes que tenemos un mismo Padre, que nos ha creado un mismo Dios, que tenemos que protegernos entre nosotros, no dañarnos entre nosotros. Avivamiento es recordar, no solamente en la Santa Cena, que hubo un hombre que padeció por nosotros llamado Jesús, dio su vida por nosotros y que Dios nos permite recordar, hacer un recordatorio de su muerte y proclamar su glorioso regreso cuando participamos de la cena. Pero eso no debe ser solamente la Santa Cena, debe ser todos los días. Avivamiento es una intimidad con el Espíritu Santo, que me bese con los besos de su boca. Es, hermano, platicar con Él. El creyente que esté enamorado le gusta estar platicando con la persona de quien está enamorado o enamorada si es mujer. Avivamiento, hermano, es caminar en el temor de Dios. Avivamiento es renunciar a la avaricia y a la mezquindad material. Aborrecer, yo aborrezco, hermano, el mensaje de la prosperidad. Falso. El mensaje de la prosperidad falso. Hay un mensaje de prosperidad, hermano, verdadero. Avivamiento es si en realidad la iglesia quiere entrar después del coronavirus en un avivamiento, hay que pedirle perdón a Dios de cómo fuimos antes del coronavirus. Hay que arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos. Avivamiento es volver a congregarnos y a servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Ese amor a la palabra. Avivamiento es tener una buena relación entre todos los hermanos, no importa dónde te congregues, siempre y cuando tengas como fundamento a Jesucristo. Avivamiento, volver a recordar, Señor, moriste por mí, Señor, en esa cruz. Avivamiento es una intimidad con Dios Espíritu Santo, conocer su voz, especialmente en este tiempo donde el sistema está lleno de voces y el anticristo va a engañar a muchos, incluso hasta por los milagros. Avivamiento es caminar en el temor de Dios, volver al temor de Dios. Si la iglesia quiere que haya un avivamiento, tiene que abandonar el mensaje falso de la prosperidad, tiene que olvidarse del comercialismo, tiene que olvidarse de estar trasquilando a las ovejas. Es avivamiento. En el libro de los Hechos había un avivamiento. Todos los que creyeron eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo lo que poseía, no habían necesitados, todas las cosas eran de propiedad común. La ayuda mutua, la hospitalidad, de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces no pensemos, iglesia de Cristo. Hay muchos conceptos de avivamiento, interpretaciones o ideas, que la mucha danza. No, un momento, no había mucha danza en el libro de los Hechos. La nueva música o los cantos o los nuevos grupos. No había mucho griterío ni danza. No vimos a los apóstoles danzar, aunque yo creo que sí danzaron. Hermano, no, avivamiento, los ministerios apóstoles resurgieron. No, siempre han habido apóstoles. Nomás que no se había dado el título, hermano, hasta de hace unos años atrás. Otros piensan que la revelación siempre ha habido revelación, hermano. Pero muchos del conocimiento, es que hay un avivamiento porque hay mucha palabra. Bueno, ¿y la vida dónde quedó? Es que Dios lo está usando con milagros. El anticristo va a hacer milagros al por mayor. Ese no es avivamiento, hermano. La esencia de avivamiento comienza con un arrepentimiento. Y eso es individual, eso es personal. El amor a la palabra, la buena relación, no estar peleando con nadie, hermano. El recordar siempre el sacrificio del Señor, no solamente la Santa Cena. Tu relación de oración con el Espíritu Santo, caminar en temor de Dios y despojarnos de la avaricia. Hay gente que ahora no tiene tiempo de buscar a Dios porque mucho trabajo. Así dijo un hombre una vez,
Pastor, ya no puedo ir a la iglesia porque Dios me ha prosperado tanto que ya mi negocio no me da tiempo de buscar a Dios. Bueno, ¿sería Dios? Claro que no. Dios no te va a poner, te va a prosperar para que lo dejes de buscar. No, es para que lo busques más. Te deja tener un negocio propio para que seas el jefe y manejes tu tiempo y tengas más tiempo de buscarle y de servirle. Avivamiento no son milagros. ¿Cuánta gente hizo milagros? Corazín, Betsaida vio milagros y no se arrepintió. ¿Cuánta gente prosperó, hermano? Y muchos se enriquecieron por el falso mensaje de la prosperidad. Pero Dios les dice, no sabes que es un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y no tengo nada contra la prosperidad, hermano. Gracias a Dios que hay quienes no les falta nada. Hermano, los grandes cultos de alabanza, tiempo de Moisés, eran culto al becerro. Hay gente que no danza, hermano. Sin embargo, está esforzándose por agradar a Dios. No se trata, hermano, y no tengo nada con las panderistas y las hermanas que salen a danzar ahí bonito. Se mira cómo danzan en corro. Pero no es eso, pueblo de Dios. El avivamiento es de adentro hacia afuera. Una relación íntima con Dios Espíritu Santo, caminando en el temor de Dios, amando su palabra, deseando que nos hable, deseando escuchar su voz, recordando siempre de dónde nos sacó, su sangre derramada, amado hermano. Tener una buena relación con los hermanos, saludarnos bien, abrazarnos, aunque ahora con el coronavirus pues casi probablemente no nos van a dejar mucho, pero decirle, hey, Dios te bendiga, échale ganas, dale para adelante, Dios está contigo. Y no desear que verlos abajo y destruidos. Ese no es avivamiento. Después de una gran danza de 3 y 4 horas y estar odiando a los hermanos, ¿es eso avivamiento? Eso no es avivamiento, hermano. Yo quiero ir terminando con esto. Hermano, muchos tienen el concepto equivocado de avivamiento. Veamos el libro de los Hechos. ¿Por qué hubo avivamiento? El pueblo temía, el pueblo amaba la palabra, el pueblo se dedicaba a la oración, el pueblo fallaba, se arrepentía, el pueblo había una bonita relación entre todos, había ayuda mutua. Hermano, caminaban en el temor de Dios, se despojaron de la avaricia. Estos no ignoraban a Dios, hermano. No había indiferencia, no había frialdad. Si pecaban, se arrepentían. Y había un avivamiento glorioso, hermano. Pero es de adentro hacia afuera. Quiero ir terminando con esto. De esto hay mucho que hablar, hermano. Pero veamos cómo comenzó el avivamiento en el libro de los Hechos. El avivamiento de nuestra vida nunca debe de terminarse, si es que lo hay. Y si no lo hay que comenzar por arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. El tema es a qué llamamos avivamiento. No son milagros, no es danza, no es conocimiento, no es prosperidad. Es una vida amando y temiendo a Dios. El hacer muchos libros, dijo Salomón, es tarea penosa dada a los hombres. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Mañana es sábado. Si el Señor nos permite la vida, estaremos aquí con ustedes a las 8 de la noche. Te voy a pedir en el nombre del Señor que compartas esto a todos tus contactos para que el pueblo vaya entendiendo y los que no conocen al Señor se acerquen a Cristo. Usa las redes para bien del propósito divino y para gloria de Dios. Dios te bendiga y yo quiero terminar con este canto. Es interesante entender todo esto. Es precioso cuando Dios te explica su palabra y te hace ver desde la perspectiva divina que es avivamiento. No como en veces se enseña. El avivamiento comienza de adentro hacia afuera. Para con Dios.
Dios te bendiga, pueblo bendito.